Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que va a hacer suspirar a más de uno. Si son de los que les encanta el salseo, las historias de amor, las sorpresas románticas y por supuesto, el drama turco en su máxima expresión, están en el lugar indicado. Hoy vamos a hablar de un gesto que, wow, literalmente enloqueció a todo el mundo, un gesto que resonó no solo en Turquía, sino que cruzó fronteras y se convirtió en un fenómeno global. Y cuando digo todo el mundo, créanme, estoy hablando en serio. Este gesto, este momento, involucra a dos de las estrellas más queridas, admiradas y deseadas de Turquía, a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, los protagonistas de muchas de nuestras fantasías y de los romances más épicos de la televisión turca. Y por supuesto, es imperdible. Ya lo saben, aquí en el canal nos encanta analizar, comentar y sobre todo chismear sanamente. Pero claro, siempre con respeto y admiración por los artistas que tanto amamos. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle de este momento inolvidable. Vamos a explorar el contexto, la emoción, el impacto que tuvo y por supuesto el por qué este gesto romántico hizo que el mundo entero se volviera loco. Antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán ninguna noticia, ningún análisis, ninguna curiosidad sobre sus series y actores favoritos. Es gratis y nos ayuda un montón. Además, siempre estoy al pendiente de sus comentarios, así que dejen sus opiniones, sus teorías y por supuesto todo el salseo que quieran. Nos encanta leerlos. Así que suscríbanse ya. Nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, entremos en materia. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué fue ese gesto romántico que hizo que todos enloquecieran? Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, como muchos ya saben, fueron la pareja protagónica de la exitosísima serie Medcezir. Para los que no la conocen, Medcezir es una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, y se convirtió en un fenómeno cultural no solo en Turquía, sino también en muchos países del mundo, incluyendo Latinoamérica, España y muchísimos lugares más. La historia de amor entre Yaman y Mira cautivó a millones de personas. Su química era explosiva. Era de esas parejas que te hacen creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Y no solo en la pantalla. La serie se grabó entre 2013 y 2015 y durante ese tiempo, los rumores sobre una posible relación en la vida real entre Atay y Serini no dejaban de crecer. Y es que era inevitable. La conexión entre ellos era evidente y los fans, por supuesto, soñaban con que su amor traspasara la ficción. En Medcezir, Yaman y Mira vivían un amor intenso y lleno de obstáculos. Yaman, un joven de un barrio humilde, se enamora de Mira, una chica de clase alta. Su amor se ve constantemente desafiado por las diferencias sociales, los secretos del pasado y las intrigas que los rodean. La serie nos mostraba un amor puro, sincero y lleno de pasión, pero también un amor complicado con sus altibajos y sus momentos de dolor. Y en medio de todo ese drama, la química entre Atay y Serini brillaba con luz propia. Era palpable, intensa, y traspasaba la pantalla. Si bien durante la época de la serie nunca se confirmó una relación oficial entre Atay y Serini, los medios de comunicación y las redes sociales estaban repletos de fotos, vídeos y comentarios que alimentaban la esperanza de los fans. Las miradas, las sonrisas, los gestos cómplices. Todo indicaba que había algo más que amistad entre ellos. Los fans analizaban cada foto, cada entrevista, cada encuentro en busca de una señal, de una confirmación. Y en cada detalle veían una prueba más de que su amor podía ser real. Recuerdo perfectamente la época de Medcezir. Las redes sociales servían con noticias sobre Atay y Serini. Cada vez que compartían una foto juntos, las reacciones eran masivas. Los foros de discusión se llenaban de teorías sobre su relación. Y cada vez que se les preguntaba sobre el tema, sus respuestas eran ambiguas, enigmáticas, dejando abierta la puerta a la especulación. No confirmaban, pero tampoco negaban. Y eso obviamente mantenía viva la llama de la esperanza.
Sin embargo, el tiempo pasó y cada uno siguió su camino profesional y sentimental. Ambos actores protagonizaron nuevos proyectos, algunos con mucho éxito, otros no tanto, y las especulaciones sobre una posible reconciliación se fueron desvaneciendo. Ağatay se convirtió en uno de los actores más solicitados de Turquía, protagonizando series como Yerde de Protector y Menajerim y Ara. Serenay, por su parte, consolidó su carrera con papeles protagónicos en series como Fi y Alice Musicali, demostrando su versatilidad y talento. El tiempo, como suele ocurrir, se encargó de separar los caminos de Ağatay y Serenay. Pero la llama del cariño, la admiración y el respeto mutuo, parece que nunca se apagó. Y como suele suceder, el destino les tenía preparada una sorpresa que, sin duda, marcó un antes y un después. Y entonces, el gran día. El día que todos esperaban, el día que la historia de la televisión turca recordará por siempre. El gesto que enloqueció a todos ocurrió en una premiación. Sí, una ceremonia donde se reconocía el talento de los artistas turcos. No es cualquier premiación, es una de las más importantes de Turquía, donde se dan cita las estrellas más brillantes del firmamento artístico. Ağatay y Serenay, por supuesto, estaban nominados y presentes. La expectación era máxima. ¿Qué pasaría? ¿Se cruzarían? ¿Se saludarían? ¿Cómo sería su interacción? La curiosidad de los fans estaba por las nubes y las redes sociales ya bullían con la especulación. Y entonces llegó el momento. Imaginemos la escena: luces, cámaras, alfombra roja, y los flashes de las cámaras por todos lados. La elegancia y el glamour eran palpables. Los diseñadores y las marcas más prestigiosas se lucían en cada detalle. La música, la ambientación, todo estaba perfectamente orquestado para crear una atmósfera de ensueño. Ağatay Ulusoy, impecable como siempre, con ese aire misterioso y cautivador que tanto lo caracteriza. Vestido con un traje elegante y sofisticado, con esa mirada que te atrapa y que te hace preguntarte qué secretos guarda. Y por otro lado, Serenay Sarıkaya, radiante, con una elegancia que la define, con un vestido deslumbrante que resaltaba su belleza y su sofisticación. Su presencia irradiaba una energía especial, una mezcla de seguridad y encanto. La noche transcurría con normalidad, con los discursos de rigor, las risas, los reencuentros, las fotos y los momentos de tensión mientras se anunciaban los ganadores. Hasta que anunciaron un premio. Y, oh sorpresa, el premio fue para Serenay Sarıkaya. La categoría no importaba tanto. Lo que importaba era que Serenay era la ganadora. Y en ese momento el destino, la magia y la química hicieron el resto. En ese instante lo que ocurrió fue simplemente mágico. Ağatay, desde su asiento al escuchar el nombre de Serenay, no pudo evitar reaccionar. Dejó de lado cualquier protocolo, cualquier timidez, cualquier política de la industria. Se puso de pie, aplaudió con entusiasmo y le envió un beso. Sí, un beso al aire, con una sonrisa de oreja a oreja. Un gesto simple pero cargado de afecto, de admiración, de cariño. La cámara, por supuesto, captó el momento exacto. El gesto de Ağatay fue tan espontáneo, tan genuino, tan lleno de emoción, que se convirtió en un instante icónico. La expresión de sorpresa, de alegría y de orgullo en el rostro de Ağatay quedó grabada en la memoria de todos los presentes y, por supuesto, en la memoria colectiva de los fans. El impacto fue inmediato. Las cámaras captaron el momento y las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron. El vídeo se viralizó en cuestión de minutos. Las reacciones fueron inmediatas y masivas. La noticia corrió como la pólvora por todas las plataformas. Ağatay le envió un beso a Serenay, gritaban unos. La química sigue viva, celebraban otros. Este es el reencuentro que todos esperábamos, comentaban muchísimos más. Y por supuesto los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Era el tema del momento. La prensa turca, los portales de noticias, las revistas del corazón, todos hablaban de ese gesto, de ese beso, de ese momento mágico. Pero ¿por qué este gesto tuvo tanto impacto? ¿Por qué enloqueció a todos? Pues por varias razones que merecen ser analizadas en profundidad. En primer lugar, por la nostalgia. Los fans de Medcezir revivieron la época dorada de la serie, recordaron la magia de la pareja Yaman y Mira, y se emocionaron al ver que, a pesar del tiempo transcurrido, el cariño entre los actores seguía presente.
Medcezir marcó una época, un antes y un después en la televisión turca. La serie nos regaló una historia de amor inolvidable, personajes entrañables y, sobre todo, la química innegable entre Atay y Seriney. Verlos juntos, aunque fuera de esta manera, fue como volver a revivir esos momentos mágicos que nos hicieron soñar. En segundo lugar, por la autenticidad del gesto. No fue un saludo forzado, ni una pose estudiada para las cámaras. Fue una reacción genuina, un acto de cariño que surgió de manera espontánea. Atay no planeó este gesto. No hubo guión, ni ensayo. Fue un acto instintivo, una muestra de lo que sentía en ese momento. Eso es lo que lo hizo tan especial y tan conmovedor. La espontaneidad es algo que valoramos mucho, especialmente en un mundo donde la imagen, la pose y la manipulación son tan comunes. Era algo auténtico, algo real, es algo que nos emociona y nos conmueve. En tercer lugar, por la sutileza. Atay no necesitaba gritar, ni hacer aspavientos. Un simple beso al aire, una sonrisa, fue suficiente para expresar todo lo que sentía. La elegancia y la discreción siempre han caracterizado a Atay, y en este gesto, lo demostró una vez más. No se necesita mucho para demostrar cariño y admiración. Un gesto sencillo pero lleno de significado, puede ser mucho más poderoso que cualquier declaración grandilocuente. Y por último, por la esperanza. Este gesto reavivó la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Muchos soñaron con un posible reencuentro profesional, con una nueva colaboración entre Atay y Seriney. ¿Quién sabe? Quizás algún día veamos a esta pareja de nuevo junta en la pantalla. La industria del entretenimiento está llena de sorpresas, y los fans siempre soñamos con que nuestros actores favoritos vuelvan a trabajar juntos, con que nos regalen nuevos momentos de magia. Y este gesto sin duda alimentó esa esperanza. Este gesto no solo fue un momento romántico y conmovedor, sino también una muestra de respeto y admiración mutua. Atay, al enviarle ese beso a Seriney, demostró que el cariño y el afecto pueden perdurar a pesar de las circunstancias y del tiempo. Demostró que las relaciones, incluso las que se quedan en el recuerdo, pueden dejar una huella imborrable. El tiempo, la distancia, los nuevos proyectos, las nuevas relaciones, nada de eso borró el cariño y el respeto que se tienen. Y eso es algo muy bonito de ver. La reacción de Seriney fue igualmente significativa. Aunque no se vio su reacción en el momento exacto del gesto, en las entrevistas posteriores se mostró agradecida y emocionada por el gesto de Atay. Confirmó que efectivamente la relación entre ellos es muy buena, y que se tienen mucho cariño y respeto. Una prueba más de que el amor y la amistad pueden coexistir. La respuesta de Seriney y su gratitud, su emoción, demostraron que el sentimiento era mutuo, que la admiración era recíproca. Y eso, para los fans, fue la confirmación de que la magia de Yaman y Mira aún perduraba. Y así, este simple beso al aire se convirtió en un símbolo de cariño, de nostalgia, de esperanza y de romance. Un gesto que trascendió fronteras, que unió a los fans de todo el mundo, y que nos recordó la magia de las historias de amor, tanto en la pantalla como en la vida real. Un gesto que sin duda, quedará grabado en la memoria de todos los que somos fans de Atay y Seriney. Y por supuesto en la historia de la televisión turca. Es uno de esos momentos que se convierten en leyenda, que trascienden el tiempo y que se recuerdan con cariño y emoción. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que este gesto abre las puertas a una posible colaboración en el futuro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Creen que su química sigue siendo la misma? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se queden callados. Compartan sus teorías, sus emociones y sus sueños. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Creen que hay una posibilidad de que Atay y Seriney vuelvan a trabajar juntos? ¿O tal vez solo fue un momento de nostalgia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se queden callados. Compartan sus teorías, sus emociones y sus sueños. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les hizo suspirar, no olviden darle un like. Eso nos ayuda muchísimo para que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman las series turcas y los romances de ensueño.
Y una vez más, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Siempre estamos buscando las noticias más jugosas y los análisis más interesantes. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis del romántico gesto de Atai y Serinei. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.